Buenas tardes. Bueno, estamos un capítulo más de charlas bíblicas. Charlas bíblicas, matrimonio. Estamos hablando más de matrimonio, se pone charlas bíblicas porque la intención es Es que, claro que la base es bíblica, que los consejos que damos o los ejemplos o las sí, cosas, pues todo que ver con la autoridad de la Biblia. pero la intención pues también es que después vamos a ver algunos libros, A ver, algunas cartas, algunos temas más bíblicos. Hoy queremos compartir un poquito acerca de personalidad y comportamiento. No somos expertos, no, para nada. No, no, siempre digo no somos consejeros. Dios nos ha dado el privilegio de desarrollar un ministerio, mayormente lo hemos hecho con jóvenes y adultos, y obviamente en ambas edades, perdón, con jóvenes y niños mayormente lo hemos con hecho. adultos también, sí. Bueno, con adultos también, y con todas las edades, en verdad hemos trabajado. Yo siento que he desarrollado más material para jóvenes y niños y para adultos, más que todo escuelas vacacionales, pero en todo eso uno puede observar el comportamiento. Además, pues hay un montón de material que por lo que hemos estudiado hemos tenido que leer. Siempre hablaba con mi profesor de consejería o de psicología. Él decía, el problema es que las personas leen uno de dos libros y ya se sienten expertos y consejeros. Hemos leído uno, dos o cinco libros, pero no nos sentimos expertos, pero sí tratamos de compartir un poco lo que hemos aprendido. Bueno, yo he leído mucho más. Sí, por eso digo uno, dos, cinco, Sí, 10, no sé. cuarenta. Pero en cuanto al tema de personalidad específicamente, Saludos ahí de Puerto Ayacucho, pero deberá decir que somos consejeros, no. Y la no. consejería que practicamos siempre es bíblica, aunque a veces Si lees alguien algo, pide consejo, el consejo que le vamos a dar va a ser claramente de la Biblia. obviamente de nuestra experiencia, a veces atraemos algunos anécdotas de otras personas, pero tratamos de hablar más de nosotros, más, bueno, de que yo sí soy un poco narcisista, me gusta hablar de mí, Mm. es porque pienso que Dios nos ha permitido vivir un montón de cosas y pues compartir eso, ¿no? Pero hoy vamos a hablar acerca de personalidad y comportamiento. Doy esa explicación porque cuando hablamos de personalidad es una cuestión bastante técnica y es una cuestión que tiene que ver mucho con lo que es psicología y bueno, la personalidad yo creo que define muchas veces el comportamiento humano, ¿no? Pero hemos estudiado, Dios nos ha dado un poco la experiencia y estamos enfocados, más que tratando de enfocarnos en la familia, nos enfocamos en el matrimonio, ¿no? Eh, lo que hablamos de verdad de crianza de niños siempre es más teórico y por la observación de cómo se ha hecho con otros padres, con nuestros sobrinos, Mm, cómo nuestros padres hicieron con nosotros, pero de verdad no tenemos, lo que tenemos de conocimiento de crianza de niños es meramente teórico porque no tenemos hijos vivos, no vivimos las etapas con nuestros hijos, no, ¿no? Entonces, cuando escuchen nuestros consejos, a lo mejor si los escuchan bastante rígidos, sinceramente es porque no tenemos una experiencia vivida, es más teórica de lo que es el comportamiento. Y lo basamos en lo que la Biblia dice o lo que entendemos de lo que la y Biblia nos enseña. tratamos de entender lo que pueden estar pasando pero como dice, no tenemos la experiencia propia de criar a nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar acerca de personalidad y comportamiento. Hoy quiero darle crédito al libro que no estamos usando enteramente ese libro como libro base y texto, pero sí estamos usando ese libro como base para los temas que hablamos, ¿no? Y el libro el escritor es Gary Chapman y el libro es Lo que me hubiera gustado saber antes Ah, de casarme. ajá. A veces algunos de los temas los tratamos un poquito como consejería prematrimonial, pero queremos llevar los temas a la circunstancia de que ya estamos casados y estamos viviendo o el conflicto o hemos superado el conflicto y también quizás animando a esos matrimonios a que ayuden a otros matrimonios que están pasando por lo mismo. Porque en realidad con el matrimonio no importa si eres un matrimonio joven o viejo, a veces el conflicto te llega y Sí, bueno, y sí, yo creo que en muchos casos un matrimonio joven quizás tiene más conflicto porque menos experiencia y el tiempo que tienen juntos no han aprendido quizás a cómo hablar o no ha crecido tanto la confianza. Pero a veces ves un matrimonio que tiene bastante tiempo y recién están comenzando a tener problemas que no sabían antes. Entonces, realmente en cualquier momento, Y parte del conflicto matrimonial también tiene que ver mucho, y lo hemos dicho, con la personalidad, con uno mismo. Entonces, sí,
obviamente esa persona, por más jóvenes que sean o por poquito tiempo que tengan de casados, si hicieron una buena, construyeron una buena base para entrar al matrimonio, a lo mejor tienen menos conflicto o cuando tienen el conflicto lo tratan de una manera más Están madura preparados que para otros. saber cómo Entonces, tratarlo, quizás. ¿por qué digo eso? Porque no Ujú. estamos tratando de decir que la experiencia te da mucho crédito para hablar del matrimonio, porque hay mucha gente que tiene a lo mejor 50 años casado y está más juntado que casado. Y no estoy hablando de la cuestión legal, sino que no viven un matrimonio en realidad y no tienen una buena experiencia. Pero bueno, digo todo eso también por uno de los consejos, una de las cosas que creemos es que cuando no puedes resolver algunos de tus conflictos necesitas árbitros y obviamente necesitas buscar expertos. Esos expertos, uno como creyente, uno espera que sus líderes religiosos, ¿no? En una iglesia que tengan ancianos maduros, bueno, si son ancianos deben ser maduros, Se obviamente, espera. que ayuden a otros y ahí depende de la personalidad. No es, por eso es que siempre decimos, obviamente el pastor, pero el pastor a veces eh, somos humanos y a veces se nos es más fácil ayudar a cierto tipo de personas que a otros, aunque uno como pastor a veces tiene que aprender a trabajar con todas las personalidades o con todo el tipo de carácter. Pero pues por eso siempre decimos un grupo de líderes, buscar esos expertos o profesionales también. Sí, y hay bastantes consejeros eh, cristianos que van a tratar el asunto más del punto de vista bíblico. Entonces sí, sí hay bastantes. Y siempre trato de usar la palabra profesional. No es para que tengas que pagar o para que te cobren, sino para que esa gente, esa persona tenga una ética de que si tú vas a abrir tu corazón, pues cuide tu corazón, porque no quieres caer en chisme, ¿no? A Ujú. veces caemos, no sé, va a sonar como una crítica, pero a veces lo que veo mucho desde el púlpito es pastores predicando acerca de lo que aconsejaron durante esos últimos 15 o esa semana, y no se trata de eso. Cuando vienen a hablar de tus problemas, esos personales, Sí. son cuestiones que uno no quiere publicar, ¿no? Yo me gusta hablar de mis problemas porque para tratar de ayudar a las personas, para tratar de ser empático, pero pues hay un montón de cosas que también uno no cuenta. Es algo privado entre uno y Dios, entre uno y su pareja. Bueno, pero decimos todo eso porque vamos a hablar de personalidad, ¿no? La personalidad influye mucho en el comportamiento en el matrimonio, ¿sí o no, Esther? Sí, bastante. Y quizás más de lo que uno puede pensar. Ah, bueno, antes de entrar en eso también, disculpa, matrimonios maduros también, no necesariamente tienen que ser pastores o líderes en la iglesia, pero si es un matrimonio maduro, puede también ayudar. De hecho, creemos los dos, solo yo, que podemos crear como un grupo Sí, un grupo de apoyo. de apoyo, ¿no? Y ahí te puedes ayudar entre los matrimonios, cómo están pasando las cosas, eso y lo otro. Hay que tener cuidado. Bueno, pero otra vez, la personalidad influye en el comportamiento. Influye en el comportamiento de uno y puede afectar bastante en la relación matrimonial. Bueno, va a afectar directamente o positivo o negativamente, sin duda, ¿no? Influencia en la manera que hacen las cosas. Eh, no sé, se me fue el mago siempre. Ajá. Ahí ponemos, si quiere, pues, si están viendo en la pantalla, pueden leer ahí. Esto no es un concepto de un libro, de verdad googleamos, ese es el nuevo, es el El nuevo, término. eh, Ese es lo que la da ahí. definición que salió en internet, ¿no? Ajá. Sé que personalidad. La personalidad es el patrón único y duradero de pensamientos, sentimientos y comportamientos que distingue a una persona de otra y que se manifiesta en su forma de interactuar con el mundo. La personalidad se determina, es parte determinada en el ADN también, ¿o? Hay un libro que ahorita no tengo el título, pero un libro que yo leí que está escrito por una mujer que es doctora en el estudio de personalidades. Y a mí me impresionó bastante porque se ve que sí sabe de lo que habla. Y ella dice que está escrito en tu ADN muchos de tus rasgos de personalidad, pero eso no necesariamente determina que vas a ser exactamente así y que no puedes cambiar, sino que también tienes mucha influencia de Ujú. tus padres y de tu situación de crecimiento. Y al madurar, tú mismo puedes cambiar cosas, ya sea a propósito o solo por pasar más tiempo con otras personas. Entonces, es altamente influenciado, aunque está escrito en tu ADN. Creo que hay una pregunta. Pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre personalidad y carácter? Eh,
Bueno, y quería decir la respuesta fácil, pero no quiero parecer tonto, pero igual lo que pensé fue uno es teórico y el otro es más pragmático, más práctico, pero realmente personalidad y carácter ambos son teórico y pragmático. Creo que es un sinónimo, Son más o menos como sinónimos, pero pero depende también tu cultura, cómo en tu cultura se definen esas palabras. lo que Porque pasa es que la personalidad para mí es algo que si tiene mucho que ver con el ADN, es algo automático en ti. Y el carácter es algo que tú formas de acuerdo a tus principios y convicciones, ¿no? Para decirlo un poquito más evangélico, pues tu personalidad es algo natural que es formado de acuerdo a tu ambiente y de acuerdo a tu ADN, pero el carácter aunque es formado, tú lo puedes, ambas cosas las puedes, ¿cómo se llama? Mejorar y madurar, pero el carácter es algo Ok. más práctico, ¿no? Ahí tienes que ser Esto es consciente. más o menos lo que yo pensé, perdón, esto es, lo estaba googleando y es más o menos lo que yo tenía pensado. Dice que la personalidad se refiere al conjunto más amplio y relativamente estable de rasgos, Ujú. comportamientos y patrones emocionales que definen a una persona, influenciado por la genética y el temperamento. El carácter, por su parte, representa los rasgos morales y éticos de una persona, los cuales son más dinámicos y se desarrollan a lo largo de la vida a través de experiencias y elecciones. Pero ahí estamos opinando también desde nuestra perspectiva y Y lo experiencia. que digo, este es No, influenciado por la cultura de donde vienes, porque sí, y eso vamos a hablar ahorita un el poquito, ¿no? significado de las palabras cambia un poquito de acuerdo a la cultura. Y por eso, si se dieron cuenta, pues el colchón de paja, porque a lo mejor iban a venir preguntas como esta y a lo mejor vamos a decir cosas así como a ese predicador que le dijeron, hermano, ¿qué es mosto? Y él comenzó a dar toda una definición y la Biblia dice que mosto es solamente una uva que está un poquito fermentada y él estaba diciendo, mosto es un saco de no sé qué cosa. En- Por eso puse ese colchón, para no parecer que a veces podemos decir palabras o frases intelectuales, pero no somos expertos en eso, pero yo pienso que la personalidad se tiene muy, aunque sí es influenciada por tu cultura, por tu ambiente, por tus padres, pero viene bastante metido en ese patrón del ADN, pues, y el ADN es formado en uno en el momento de la concepción, entonces es una cuestión ahí bastante profunda. Creo El, que ca- el el, ca- carácter es más influenciado por tu entorno, tu crianza, que por tu ADN. Ajá. Pero el otro, por eso el otro viene, ¿no? Y Ujú. son dos versículos que voy a usar al final, pero ese dice que tú me formaste en el vientre de mi madre. Está hablando más de la personalidad, lo que Dios está haciendo en ti, ¿no? Creo Entonces, que está hablando de de las todo el dos, de ser las de dos una cosas, persona, todo el sí. ser de una persona. Bueno, y eso es una persona, todo tu ser, tu Sí. sentimiento, emoción y voluntad. Ya estamos yendo a otro tema, Esther y yo, porque nos hicieron la pregunta y así Esther y yo Sí. construimos, ¿no? Nos Discutimos vamos por muchos tangentes también. y discutimos nuestros puntos de vista y peleamos. Pero bueno, pero de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a tu carácter, queremos decir, eso influye mucho cómo te comportas, ¿no? Ahora, el comportamiento obviamente es la práctica de lo que tú eres. Entonces, por eso estamos diciendo, ¿no? De acuerdo a tu personalidad, influye mucho tu comportamiento en el matrimonio y en tu vida social. Aquí lo estamos enfocando en el matrimonio, pero también en tu vida social, en una cancha, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado una vez, los estudiantes del seminario bíblico, nos invitaron a jugar fútbol en una cuestión ahí de la ciudad, que era algo más o menos semiprofesional. Y bueno, sí, qué chévere que nos invitaron a jugar. Y uno de los alumnos del segundo o tercer año dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar antes de jugar. Y pidió permiso y dijeron, sí, oren pues si quieren. Y oramos y empezó el partido y en el minuto 5 el primero que estaba echando golpes es el que oró. Entonces, tu carácter y influye mucho tu comportamiento, ¿no? Eso tiene que ver un poquito de lo que vamos a hablar ahorita. Ahora, de tal palo tal astilla. Eso tiene que ver mucho también en cuanto a tu personalidad y tu carácter. Estamos Sí, hablando de cómo bueno, te influye. y tú eres altamente influenciado por tus padres, por las personas que te criaron, ya no sean tus padres, porque ellos muestran, son el ejemplo del rol, del papel que tú tienes Mira, aquí vamos a entrar en un tema como hombre, interesante. como mujer, o como padre, madre, como Ajá. esposos. Tú los miras
Y aunque no estés de acuerdo, si no haces un cambio intencional, vas a repetir muchas de las mismas cosas que hicieron ellos, ya sean buenas o malas. Y aquí voy a introducir un tema interesante, no solo vamos a desarrollar aquí, a lo mejor después más adelante se puede desarrollar esto. Hay otra pregunta, dice, ¿qué hacer cuando mi carácter choca con las características de un buen creyente? Bueno, ahorita vamos para eso, pero hoy lo queremos enfocar. A lo mejor esa Ujú, pregunta la vamos a contestar, ¿qué hacer cuando mi carácter choca con mi pareja, que es un buen creyente? ¿No? Porque estamos hablando en el tema de estar casado. Pero esa respuesta que vamos a dar a eso, si escuchan un poquito, va a ir en cuanto a eso. Creo que el final de este capítulo es qué hacer. Yo creo que la respuesta es Romanos 12:2. ¿Qué dice Romano 12:2? Sea transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Sí, eso se Como será. creyente, tienes que ir cambiando para moldearte a lo que Dios quiere que seas. Lo que pasa es que esa pregunta es la conclusión de lo que pensaba llegar en este podcast. Sí, ahí vamos a Que llegar, no, que pero no, que no me justifica decir, cuando tu carácter choca con un buen creyente, tienes que ver la situación. Porque un buen creyente no quiere decir que la situación en la que está chocando tiene toda la razón, ¿no? Eso es como cuando alguien te dice, ¿qué me vas a enseñar tú? Yo tengo 50, 60, 40 años en el ministerio, sí, creo pero que la respuesta es sencilla y también compleja. sí, es más compleja, pero lo que quería decir es que Porque decir así soy yo y no cambio, eso está no mal. es una buena actitud. Eso es, muchas veces chocamos, Pero, nuestro carácter choca con ciertas situaciones y por eso, porque no pero queremos también, cambiar ¿qué es tu definición de de un buen buen creyente. creyente? Si tu Sí, definición de buen creyente viene de otras personas y no de la Biblia, quizás no está correcto también. Entonces necesita conocer la Biblia y conocer qué es lo que Dios te pide. ajá, y eso me gusta de esto y de cómo Esther y yo tratamos a veces de preparar material, porque a veces la pregunta es sencilla, pero es compleja al mismo tiempo porque tiene que ver mucho el fondo de eso, ¿no? Y lo que dice Esther es muy bueno. ¿Qué es un buen creyente? Bueno, lo que estoy diciendo es un buen creyente, pero a lo mejor para mí un buen creyente es una persona que de verdad es íntegra no solamente en su conocimiento de la Biblia, sino en lo que la Biblia dice que debe ser y no. Y a lo mejor otras personas piensan, bueno, es un buen creyente porque cada vez que la iglesia estaba abierta, él estaba ahí, pero él era el encargado de abrir la iglesia, pues por eso estaba ahí, nunca maduró. Ese tipo de cosas. Bueno, Sí. pero de tal palo tal astilla, o los gringos dicen en inglés, La manzana no cae lejos del árbol. ajá, viste, yo lo quería decir, pero aquí como tenemos la dinámica que lo latino lo digo yo y lo gringo lo dice Esther. Bueno, pero dice que la manzana no cae tan lejos del árbol, ¿no? Hablando de eso mismo. En el carácter influye mucho los que te criaron, como dijo Esther anteriormente, pero yo quiero pedir un tema que es mucho más profundo de eso. Cuando estudiamos el desarrollo humano, nuestro carácter, no sé qué, es un porcentaje altísimo, 80 o 90% de nuestra personalidad, de nuestro ser, se forma de 0 a 6 años. Ahora, 80% del el carácter 80% del carácter, ¿no? Del 0 se forma, a sí. 6 años. Ahora, digo yo que no quiero entrar en ese tema, pero lo quiero mencionar. ¿Cuándo es 0 en una persona y cuándo es 6 años? Por lo menos los chinos son muy interesantes porque ellos celebran S- el primer año de Los los coreanos. coreanos, ¿no? Bueno, los asiáticos, Sí, algunos no, de los no sé si los asiáticos, ¿no? chinos lo hacen, pero Pero celebran el primer año de su bebé no. contado de su gestación. Celebran sus años normales, Normales, pero celebran algo que 100 días de nacido, porque dicen que eso es su primer año de vida contando desde que desde se gesta. concepción. Y tiene mucho que ver eso, ese tema, porque, porque habla acerca de que cuando nosotros somos concebidos, ¿no? Estoy hablando técnicamente cuando el espermatozoide Lóbulo. o llega al óvulo, ¿cómo es la palabra? Gesta el óvulo. Fertiliza. Fertiliza en ese momento nuestro ADN se forma y nuestro ADN es lo que demanda o lo que dicta si vamos a ser morenos o cabello crespo o todo ese tipo de cosas. Entonces, si desde ese punto hasta los 6 años de existencia se forma nuestro carácter el 80%, es mucho que ver
no solamente la persona que te cría, sino tus propios padres que te engendraron, ¿no? Sí, Hay estudios interesantísimos, por lo menos algunas personas dicen, pero es que ese bebé nació y fue dado en adopción a una muy buena familia y se ya, volvió adicto. Y después se descubrió que sus padres que sus padres reales, sanguíneos, biológicos, biológicos eran, eran quizás tenían, adictos y a lo sí. mejor ese Bueno, la tiempo. adicción en sí tiene, hay ciertos rasgos de personalidad que, no solo de personalidad, sino cree que hay algo químico que hace que una persona tenga más probabilidad de ser adicto que otro. Ahora, eso también es un tema que algunos lo dicen echando broma, que dicen, bueno, ¿quieres saber cómo va a ser tu esposo o tu esposa cuando esté viejo? Ve a visitar a los suegros, ¿no? Y no solamente en el parecido físico, sino también y es una En la combinación forma de, de ser y en la forma en que se tratan el uno al otro. hablando de este punto, Esther y yo, Esther estaba diciendo, bueno, pero como que se quiso ofender porque ella dijo, yo no soy como mi mamá, porque su Yo mamá está soy, loca, no, ¿no? yo dije, yo soy bastante como mi mamá en muchas cosas y hasta cosas que me sorprende porque yo no pensé que era como ella en eso y después me doy cuenta, mira, Pe- yo hice eso igual a mi mamá. pero O yo eres, hago algo y después la veo hacer y yo, yo como que lo aprendí de ella, pero ni me acordaba que ella hacía eso, cosas así. pero eres más como tu papá. Pero de personalidad soy mucho más como mi papá. Y estábamos riendo porque Esther dice, no, entonces no. Y yo le digo, sí, pero también hay no sé si es una máxima, pero otra cosa que también dicen es que normalmente uno busca casarse. Bueno, hay un Bueno, adagio que dice, inconscientemente. inconscientemente, pero hay un adagio que dice que ¿cómo se llama? Polos opuestos se atraen. Ajá, Hablando de que personalidades diferentes se atraen. No sé si es lo real, pero como que inconscientemente a veces. como un imán. ¿Sí? Entonces yo le digo, Ya este, es sé qué dice. interesante porque, bueno, yo perdí a mi papá cuando tenía 8 años. No recuerdo mucho cómo era mi papá. Por lo menos una cuestión, si podemos decir esto, mi papá era constructor, mi hermano mayor, que sí vivió más con mi papá, esa es su profesión, él trabaja en construcción. No sé si tendrá mucho que ver del tema. Pero yo me parezco mucho a mi mamá y sinceramente me parezco mucho a Ginny en cuanto a personalidad. A mi mamá. Ginny es la mamá de Esther, la suegra. Entonces le digo, Esther es interesante porque tú te pareces mucho como a tu papá y mira, te casaste conmigo que me parezco. Echan broma aquí cuando se reunían con los hermanos porque decían, sí, Mundo es el que se parece más a Ginny, por eso pelean tanto. ¿No? Porque también Mm. tienden a decir, si tienen la personalidad igualito se van a llevar súper bien, pero a veces No, hay más choque. sí, muchas veces hay más choques. Depende solamente qué son las cosas que... Ahora, los matrimonios siempre son opuestos, no necesariamente. No necesariamente. Yo he conocido gente que de verdad sorprende lo parecido que son. Pero también alguien se puede casar y son muy opuestos y después de 30, 40, 50, 60 años juntos, se parecen mucho más el uno al otro, Ahora, esta es porque otra se cosa. va influenciando. Y esta es otra cosa interesante en cuanto al matrimonio, porque muchas personas dicen, bueno, entonces los viudos o los divorciados tienen chance de tener un mejor matrimonio porque es su segundo matrimonio. Y eso, hay que tener cuidado con ese pensamiento porque los datos dicen que no sé en los viudos, pero por lo menos en los que se divorcian, el segundo matrimonio tienen más, Tiene más alta probabilidad bueno, no solamente más alta probabilidad, el porcentaje de divorcio es más alto. por eso, Y mientras el tercer matrimonio más es más todavía. alto todavía. Pero eso viene siendo también porque muchas veces no resuelven los problemas, sino que se separan porque no quieren o no pueden resolver. Y entonces la raíz del problema sigue ahí. Entonces se vuelve a casar con otra persona que es muy distinto, entonces tiene más probabilidad de que no funcione porque no resolvieron el asunto. Ahora, obviamente se tiene mucho que ver. Y no digo que el divorcio es por culpa de uno, sino los dos tienen que ver ahí casi siempre. Yo creo que el Sí. 99% del tiempo los dos tienen algo que ver. Pero me refiero a que la raíz del problema Es que no de tu resuelven. parte, no. Sí, hemos hablado del tema de disculpa y perdón en otro capítulo o en otro video. Pero bueno, sí tiene que ver mucho no lo digo del punto de vista como lo dicen algunos psicólogos o la psicología a veces como para justificarte. La culpa no es mía, sino del ambiente en el que me crío. No, sí tiene que ver mucho el ambiente y te influye el ambiente y las personas que te rodean en cuanto a tu crianza, en cuanto a tu formación, pero no justifica el hecho de que seas un asesino en serie o seas un infiel. No, porque uno mismo forma su carácter y también esa es una de las ideas de lo que estamos hablando de Sí, esto. no hay excusa. ¿Sí? No hay excusa,
pero sí tiene mucho sentido. Entonces, si quieres saber más como para dónde va tu pareja, en cierto sentido, no lo digo como un consejo definitivo, pero sí observa a los padres de tu pareja, pues. Observa y observa también a tu pareja, porque puedes ver ahí algunas cosas que tienen en común. Aunque en el libro que estábamos leyendo, uno de las parejas que él aconsejaba, sé que se casó con esta mujer y ella usaba maquillaje, pero cuando llegó a cierta edad dejó de usar maquillaje, como que ya no lo quiso usar más, no sé qué fue la cosa. Y él dijo que se había dado cuenta que su mamá no usaba maquillaje, pero él, como la conoció usando, él siempre pensó que no. Entonces, se ve hasta en eso que la influenció bastante, que cuando llegó a cierta edad se volvió más como era su mamá que... Sí, pero también tiene que ver mucho, llegamos a cierta edad y por lo menos están las crisis, pues, la crisis de la edad media, que algunas personas hacen ciertas cosas que no pensaron hacer y es simplemente esa crisis, no sé, es el fenómeno y todo eso, Pero pero eso lo digo que, o sea, puede sí hay una, sorprenderte una hasta influencia mucho más increíble, adelante. sí. Quizás ahorita no se parece y después sí, quizás ahorita se parece y va a cambiar. Y la cultura también mucho O sea, no. la añoranza, especialmente hoy en día muchos venezolanos que viven en el extranjero, a veces añoran más Venezuela y a veces hasta se recuerda a la Venezuela que ellos vivieron de una manera hasta más fértil y más súper chévere, porque a veces es como cuando alguien se muere, uno piensa que era mejor la persona. Sí, Entonces, quiere olvidar. y hace a ciertas cosas, ¿no? Por lo menos yo cuando era joven odiaba la sopa, mi papá le encantaba la sopa y ahora me encanta la sopa a mí. Yo Sí. puedo comer sopa todos los días. Bueno, no sé si todos los días, No, pero yo creo que tú puedes bastante. comer sopa unos 4 días a la No. semana, por lo menos sin queja. Ahora, yo sé que muchas veces nos escuchan, mira, ya vienen con sus ejemplos tontos y todo, pero influye la personalidad. Sí. Eso es parte de la personalidad, ¿no? Ay, perdón, vamos, aquí es donde voy. Ajá. Una de las cosas, y ahí como digo, seguimos el patrón de este libro, más o menos para hablar, y nos ayuda a llevar viento en popa lo que queremos decir. Ahí está una de las primeras cosas de la personalidad, mañaneros y nocturnos. ¿Qué queremos decir con mañaneros y nocturnos? O sea, Pues una persona mañanera es alguien que tiende a levantarse temprano o quizás no tan temprano, pero es alguien que duerme más o menos temprano de noche, que no aguanta mucho después de las 10, 11, 12, puede ser diferente la hora. Y una persona que es nocturno es alguien que como llega a las 12 de la noche y despierta, no importa si no durmió mucho. bueno, y para decirlo de otra palabra, pues una persona mañanera o diurna es una persona que en la mañana está muy despierto y una persona nocturna, por lo menos a veces llega a las 8 de la noche y como que esa es su hora de despertar y está más animado. Sí, yo creo que más que mañanero es diurno, porque Sí, diurno. Ahora, eso influye mucho. Ahora, yo sé que cuando leen la palabra ahí mañanero y nocturno, muchos que nos van a escuchar o ver el video van a pensar en la cuestión sexual, ¿no? Ah, un mañanero. Y, y de hecho, el libro a que lo mejor estábamos ese es donde más Ajá, el libro que afecta, más estamos influencia. leyendo dice la persona que eso es una cosa que influye bastante en cuanto a lo que es la relación sexual por el cambio de horario específicamente. Puede afectar bastante en muchas cosas. En un ejemplo más suave, quizás en el libro, el señor decía que él es muy mañanero, él le gustaba levantarse temprano y pensaba, bueno, cuando nos casamos, algo que voy a disfrutar mucho es desayunar con mi esposa, pero resulta que ella era muy nocturna, entonces ella no quería levantarse temprano, ella se quedaba despierta hasta las 2 3 de la mañana y ella quería dormir hasta las 11 12. Entonces él se sentía rechazado. Y después cuando él que la quería como que, no, tienes que dormir más temprano, tienes que pasar tiempo conmigo, entonces ella se sentía como muy controlada. Y eso es lo que puede suceder. Es algo que es un rasgo de tu personalidad, eso está en tu ADN, pero, y es difícil cambiar, pero sí puedes cambiarlo. Y entonces depende mucho de, Bueno, pero la principal cosa en cuanto a eso es que si es algo que tiene que ver en tu personalidad y que es cierto, hay personas que son más activos en el día y hay personas que su actividad normal es en la noche. yo soy muy
mañanera, bueno, diurna, porque no soy muy despierta cuando me levanto en la mañana. Yo soy como más lenta, pero yo no aguanto estar despierta en la noche. Yo estoy ahí a las 8, el mundo dice, ¿quieres ver una película? Y le digo, ya es muy tarde, porque no lo voy a aguantar. Voy a ver una hora, media hora y me voy a quedar dormida porque ya, o sea, yo no puedo. O si tenemos el día libre, yo comienzo, bueno, yo sé que Esther se va a dormir temprano, yo digo, yo le llamo a esta parte de la personalidad más gallinas y búhos, porque a las 6 se mete el sol y Esther piensa que tiene que dormir, y se mete el sol y No yo pienso, pienso que tengo que dormir, me da está sueño. bien, no nos tenemos que defender, solo estamos diciendo cosas de nuestra perspectiva, y se sale el sol y yo soy como un búho, yo pienso que es mi momento de salir. De hecho, hemos como desarrollado tiempos de trabajo en el que todos los trabajos que tú has tenido han sido de día y la mayoría de los trabajos que yo he tenido han sido de noche, porque trabajo mejor de noche. En Login trabajé de noche, ahorita estoy trabajando de noche. En el ministerio yo hacía todo el desarrollar el Cuando podía, ministerio de sí. día, pero todo el material que yo he preparado Ujú. siempre ha sido de noche. Ese ha Sí, sido y tus clases mi- más difíciles para asistir en el instituto fueron a las las 7 de la primeras 2 mañana. de la mañana. Ahora, Después de eso despertaba un poquito. ahora, lo que queremos poner en la realidad, si eres una persona que sientes que eres más activo y que lo puedes y que puedes hacerlo, no estamos diciendo que una persona nocturna no puede vivir de día, un vampiro. No, lo que estamos diciendo es que uno se disciplina, porque especialmente la mayoría de los trabajos son de día y uno Mm, aprende. Pero muchas veces las personas que son nocturnas a veces aguantan a estar más tarde, ya las personas que son diurnas tienen un poquito más de mal humor en la noche y esas cosas influyen. uy, sí, no me pidas hacer decisiones fuertes después de las 9 de la noche. Pero influye en la relación o causan un poquito de problema en la relación. Si tratas de cambiar a la otra Se trata de persona. cambiar, pero también si tratas de trabajar sobre eso. Por lo menos, eh, más que conmigo y Esther, porque Esther ya me conoce y no causa, pero siempre hay una molestia que pasa conmigo y con Ginny. Y eso que Ginny es una persona que es nocturna como yo. Pero yo me despierto a las 1 de la tarde porque tengo que ir a trabajar ese día. Obviamente trabajo de noche. Y yo me despierto, yo no quiero que nadie me hable. A lo mejor para mí es un buen, ¿cómo se llama? Práctica leer la Biblia, porque eso me ayuda un poquito mi carácter y mi espíritu. Pero si yo me despierto en la mañana y alguien me dice buen día, yo tengo ganas de decirle no es buen día porque tuve que despertarme, porque yo quiero seguir durmiendo hasta las 8 de la noche y ahí es comenzar mi día Sí, de pero trabajo. yo creo que eso es otro rasgo de personalidad, Ajá, más que mañanero y nocturno, porque yo sí, me levanto temprano y yo estoy bien que me digan buenos días y que ya no hablen más por como 2 horas. sí, sí, pero lo que estoy diciendo es que s- existe conflicto por esta cuestión de Sí, personalidad. Y lo que queremos tratar de hacer con eso es que la gente entienda, cónchale, mi pareja es una persona nocturna, a lo mejor por eso es que tiene ese problema. Y uno de los grandes problemas es que la persona nocturna especialmente se molesta mucho cuando la diurna le dice, hey, ya es hora de dormir. Porque sí. normalmente el nocturno siempre le dice a la persona, pero duerme todo lo que quiera. Ujú. A mí no me fastidia que ahora. En mi caso personal, a veces yo sí, como a las 3 de la mañana, porque es la hora que llego del trabajo, ya me bañé, ya saqué a los perros, ya le di algo de comer, estoy ahí viendo una serie y como a las 3:30 yo digo, mira, estoy viendo esa serie chévere, estoy leyendo este libro chévere, me gustaría compartir con Esther y no puedo hacerlo porque obviamente tú estás Y durmiendo. si no se te ocurre venir a despertarme para hablarme de una película o de un libro. Ahora, no causa un super conflicto, pero a lo mejor si no nos conociéramos, a veces yo siento un poquito como que, que chimbo, que mala onda, porque Esther no quiere pasar tiempo conmigo. Sí, pero me puede pasar lo mismo a mí a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, Exactamente. el mundo está durmiendo y yo quiero compartir algo y tengo que tratar de recordar para cuando él se despierte si quiero decirle algo. A veces hasta tengo que hacerme notas porque Pero eso es lo que digo, pues existen eh, mañaneros y nocturnos. Ahora, por lo que lo dice el libro y porque es cierto, una de las cosas que a veces afecta es un poquito en cuanto a la relación sexual, ¿no? Estamos hablando aquí a un plano de casados, por eso lo estoy diciendo así, y a veces, y obviamente los que tienen más tiempo casados entienden que la cuestión sexual, pues cuando uno está recién casado, y no estoy de acuerdo con eso, pero hay algunos que hasta en la práctica practican el sexo siendo novios, que eso no está bien bíblicamente, y lo hacen en cualquier momento en cualquier lugar y todo eso, pero cuando uno está casado, pues hay un montón de otras cosas. A veces hasta hay que hacer una cita, ¿no? Y si lees algunos libros, a veces algunos libros, algunos expertos dicen, mira, hagan una cita, metan eso en agenda.
y eso influye en otra parte de la personalidad porque hay personas que son más espontáneos y otros que, vamos a hablar un poquito de eso, entonces también eso como que, cónchale, pero eso le quitas lo romántico porque ahora tenemos que hacer una cita para poder hacer esas cosas, pero obviamente por lo menos en el caso, y no, no es que estamos abriendo aquí nuestra vida Esther y yo, pero en el caso de Esther y yo, que yo trabajo en las noches Ujú. y yo en la mañana estoy durmiendo porque tengo que trabajar en las noches, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja eso? Hay que aprender a, Tienen que a hablar, a hablar tener confianza. y buscar soluciones Pues, que sean satisfactorios para los dos. y no es que estoy súper feliz hablando del tema, pero si esto es algo que está causando conflicto en tu relación matrimonial, esto es algo que tienes que hablar, esto es algo que tienes que hablar de manera abierta con tu pareja y qué está pasando, si esto está afectando, si no, pues, si no, no, chévere, ¿no? Amén por ti. Pero si está afectando, pues habla con tu pareja, lleguen a un Y término neutro. creo que es importante decir que es un tema que puede ser muy delicado hasta en la confianza entre una pareja, porque es muy fácil que alguien pueda sentir rechazado, ponerse en la defensa o puede sentir juzgado. Ajá. Entonces, necesita ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de pensar qué pueden sentir cuando va a hablar con ellos, no lo haga de una manera chocante, acusando, sino Tra- hasta poniéndose la culpa encima de uno mismo que va a venir a hablar del tema, ayuda a veces. Entonces, Pero llegar a una conclusión, pues contar algo rapidito. Por lo menos esta semana eh, yo pude pedir el viernes libre. Y de hecho el jueves cuando me enteré que podía pedir el viernes libre, yo dije, voy a pedir el viernes libre porque mañana quiero salir con Esther. Y fui y le dije a Esther, bueno, voy a pedir libre y estoy pidiendo libre para que tengamos una cita. Vamos a ir a comer algo. Porque teníamos de verdad un montón de rato de porque los perros no han aprendido a quedar solo en casa, que o salimos al parque con los perros o tenemos que estar junto con otras personas. No y hemos por el horario el horario, y las muchas especialmente por el cosas, horario, porque trabajo de noche eso puede nos ser, limita a nos sábado, limita. domingo y lunes eh, solamente que no está trabajando. entonces Y lunes casi no. uno llega a un acuerdo, pues no dice, bueno, vamos a Sí. salir, salimos, pasamos el rato juntos, fuimos a comer algo, echamos broma con Esther porque la cita fuimos a una tienda a caminar y sentíamos, wow, fuimos a una tienda, no es que fuimos a un lugar especial, fuimos a ver porque ni podemos comprar, pero bueno. Pero esto es algo que existe, que influye en tu personalidad, es parte de tu personalidad. ¿Puedes disciplinar eso? Sí, porque hay muchas personas que son nocturnas. Yo he trabajado de día muchas veces. Sí, me ha tocado Y trabajar Esther ha tenido que comenzando temprano trabajar también. de madrugada o de noche, porque le ha tocado. Entonces no se justifica, pues. Me ha tocado participar en vigilias también. Otro rasgo, Eso es difícil para mí. pesimista y optimista. Muchas veces, si tienes dos optimistas, pues a lo mejor puede ir viento en popa el matrimonio. Pero si tienes dos, perdón, si tienes dos optimistas, pues el matrimonio puede ir chévere, ¿no? Pero si tienes dos pesimistas en la pareja, eso puede ser. Y con eso tampoco estamos diciendo, si eres pesimista, búscate un optimista y eso. Pero tienden a atraerse ¿Tienden a atraerse? el pesimista del optimista, porque uno reconoce que es pesimista y dice, pero eso es bueno porque así me anima, o uno reconoce que a veces necesito que me calme un poquito porque soy demasiado optimista, no sé, entonces se tienden a atraer. El ejemplo filosófico es vaso medio lleno, medio vacío, pero realmente un optimista es una persona que si tiene algo de dinero y puede invertir en la bolsa, siempre tiene todo el anhelo y todas las ganas de invertir porque va a tener la ganancia. Pero el pesimista no necesariamente, bueno, el pesimista extremo es el que dice ni voy a invertir porque todo lo voy a perder, siempre está pensando en una pérdida. Ahora, ambos deben llegar a un punto equilibrado en su vida de que aunque tienes las ganas de invertir, tienes que hacerlo de una manera sabia. Igual el pesimista, aunque normalmente el pesimista tiende a ser un poquito más seguro, ¿no? Y necesita tener cuidado de Más no garantía. culpar a la otra persona de por qué invertí, porque tú me dijiste, o no invertí, porque, o sea, de ambas maneras puede pasar. No culpe a la otra persona. Y ahí estamos dando un ejemplo específico en cuanto a dinero, pero un pesimista también eso se puede aplicar a cualquier proyecto de tu vida, a un proyecto ministerial, a un proyecto de negocio, a Una comprar una casa, mudanza, a una... mudarse, Sí, ¿no?
a tener hijos, todo ese tipo de cosas influyen en eso, tienen que tener un punto de equilibrado. El optimista siempre, o sea, a veces tú dices, me gusta esta persona porque es muy optimista y mira, ve la cosa muy positiva y todo eso, pero no necesariamente eso quiere decir. Normalmente un optimista a veces tiene este argumento, ¿tienes fe o no tienes fe? No tiene que ver nada si tienes fe. De hecho, un optimista siempre va a ver la fe de una manera más mística que la fe como es en realidad, que es una convicción que Dios te pone, una convicción que sabes que Sí, está ahí, ¿no? Y que a creo veces que... logras milagros que son cosas fuera de este mundo o de las leyes de este mundo, pero un optimista siempre va a decir como que eso, yo creo que un pesimista también va a decir, no, si tengo fe y te va a dar todas las excusas, pero no, que no sé qué. Un optimista no ve que tiraron a Moisés en un lago y no se ahogó, sino piensa, bueno, lo que pasa es que Dios estuvo ahí, porque si no se lo fuera a comer un cocodrilo, una cosa así. Pero es bueno escucharse el uno al otro si están en ese punto. ¿Cómo trabajar eso? Y Pues déjense hay que influenciar madurar, por el otro. pero hay que madurar, pues. Yo le decía, hablábamos con Esther eso y yo le decía a Esther, por lo menos en el caso mío de Esther, Dios nos dio el privilegio de invertir hace 5 años, tenemos invirtiendo algo de dinero. Algo así. Y yo le dije a Esther, bueno, quién maneja las inversiones en nuestro matrimonio? Esther las maneja, ¿no? Yo creo que yo podría ser mejor en eso, pero yo soy muy optimista. Yo creo que sería muy arriesgado. Ajá, soy muy arriesgado. Y Entonces, no es que yo soy pesimista, porque realmente no lo soy, pero soy muy cautelosa. tienes más madurez en cuanto a las finanzas. Entonces yo le decía a Esther, ¿por qué tú crees que te dejo eh, cuadrar las cosas? Porque a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué no eres tú el que invierte? Y yo a esas personas, para darle la respuesta corta, le digo, es por el idioma, no quiero meterme en el inglés y todo, pero no tiene nada que ver. La razón que yo dejo que Esther invierte es porque en ese momento teníamos 20 años de casado y yo pude ver el récord de Esther de cómo administraba la casa. Sinceramente yo no tuve dudas. De hecho, en mi trabajo muchas personas me dicen que estoy loco porque, hey, ¿tu cheque? Ah, yo lo deposito en la cuenta y mi esposa paga la cuenta, es la que maneja el mercado. No, que tú eres loco, ¿cómo que tú dejas todo eso? Porque Esther tiene más madurez y tiene mejor manera de administrar el dinero que yo. Yo soy un poquito extremista en arriesgado o en ser muy pichirre, Ujú. o en ser muy tacaño, o palabra más universal para usarlo. Otra cuestión de la personalidad es ordenado y desordenado, ¿no? Y no sé si lo tienes claro cuando te hablan de ordenado y desordenado. Por lo menos entre tú y yo, ¿quién era más ordenado y desordenado? Bueno, yo soy más ordenada, pero tú no eres desordenado exactamente. Y ahí la respuesta a eso es tienes que ver el concepto real de lo que es ordenado y desordenado, porque a veces tenemos la percepción, ¿no? Hay personas que tienen su escritorio para otros, no, eso está desordenado, pero tú le preguntas a esa persona, hey, tal papel, y él va y sabe dónde está. Pero el hecho de saber dónde está algo no quiere decir que eres ordenado. Eso quiere decir que tienes una capacidad mental para recordar dónde pones las cosas. Sí. O tienes un sistema bien desordenado que tú mismo entiendes. Me hiciste pensar cuando dijiste escritorio, mi jefe en el instituto, uno de ellos, tenía un escritorio en forma de U, era grande y muchas veces, casi siempre, ni siquiera podías ver la superficie del escritorio porque tenía papeles por todos lados. Pero si tú entrabas y le preguntabas por algo, él hacía, aquí está. Sí. Pero era muy desordenado en Pero donde tenía sí, todo. pero esto es importante porque esto influye bastante en causar conflictos en el matrimonio. Especialmente si a la pareja que es ordenada, ¿no? Porque tú estás diciendo ahorita conmigo, bueno, tú eres ordenado, pero en tu sistema, que para ti a veces mi sistema de ordenado te irrita. A veces sí, pero me ayuda en saber que, bueno, mientras se queda en tu lado, en tu área y no impacta mi área, mi vida, yo me puedo quedar tranquila, pero a veces a veces solo puedo respirar Pero hay que madurar y estar dispuesto a cambiar, porque para mí el sistema de Esther estar ordenado es exagerado, pero sí funciona, y la verdad es que no soy tan extremo en lo ordenado, pero sí soy más de lo normal. pero sí me irrita a mí también. Sí, a Eso es lo veces que porque quería tú decir. sientes que yo Me voy, irrita porque el de Esther es un orden con control.
El ¿Qué mío, pasa? Que también soy organizador y toda- planeador, todas las personas que son ordenados, planificador. Entonces, todas las personas que son ordenados son controladores. Yo creo que eso es así, porque yo digo que así lo tengo yo y no lo cambie. Y cuando tú vienes, tú dices, bueno, sí lo tengo ordenado, yo lo haría de otra manera, pero no quiero que te metas en mi asunto, ¿no? Por lo menos hablábamos hace rato, el otro día, y yo le decía a Esther, por lo menos yo me voy a acostar y yo duermo en ropa interior. O sea, yo me quito el chorro y mi camisa y la tiro ahí en el suelo. Y yo le digo, Esther, ¿te irrita eso? Y Esther dijo, ya no, pero se notaba que sí un poco, ¿no? Bueno, no. no. Lo que eh, me irritaba antes era que te quitaba los zapatos y los dejaba al pie de la cama, no a tu lado. Entonces yo pasaba por ahí cuando estaba oscuro porque estaba durmiendo y no podía ver los zapatos y me tropezaba. Entonces era más por eso. ajá. Por eso digo, Pero para con que tal te... que no está en mi área. Ajá. Y me gusta verlo así como lo estamos diciendo Esther y yo, porque ese tipo de cosas puede causar conflicto, pero por lo menos yo le decía a Esther, hoy que estamos hablando de eso, la manera de que lo vemos es más gracioso y es más pasable, pero ya tenemos 24 años de casado, ya nos hemos conocido, ya nos habemos cosas que nos toleramos, pero si esto lo fuéramos a estado hablando hace 20 años, a lo mejor comenzará la discusión. Si escucharon a Esther, Esther dijo, lo de la ropa no, pero lo de los zapatos es porque le irrita, porque ella piensa que yo tengo bastante grado de desorden. Pero otra vez digo, Bueno, porque me tropezaba. ajá, esa es la justificación para decirte desordenado, lo que estoy diciendo. Y lo voy a explicar de esta manera. Para mí, en cierto sentido, y no lo estoy diciendo para que los desordenados se justifiquen, pero para mí en cierto sentido es ordenado porque ahí está mi ropa. Y cuando yo bajo de mi lado, yo sé dónde está mi ropa, yo sé dónde están mis cholas o Ujú. mis chancletas, y sé dónde está mi camiseta, mi franela para ponerme, para salir afuera por si tengo que abrir la puerta, una visita, una emergencia. Lo que pasa es que para Esther, ella se quita su ropa que tiene que quitarse y lo dobla. Y lo que tiene pone en un sitio porque ella quiere saber No lo doblo. casi a ese Pero tiene punto. su sitio. Ajá. Entonces, pero sí causa conflicto, pues. Esa cuestión, otra vez, ambos necesitan dar de su punto, ¿no? Ahí la pregunta era, ¿qué hacer cuando mi carácter choca con alguien? Obviamente, si nos escuchas aquí interactuando en mi Esther, se nota que choca un poquito nuestra personalidad de ser muy ordenada y más o menos ordenado, ¿no? Porque de verdad tú vas al taller de herramientas y yo tengo mis herramientas bien ordenadas. Sí. Sí, De, por eso digo que sí, sí es ordenado, pero a su estilo. y en cuanto a eso me fastidia mucho porque a veces cuando estoy haciendo algo yo le digo, Esther, búscame el martillo. Y ella dice, ¿dónde? Y me molesta, Porque cada vez que ordenas lo pones en un lugar diferente, entonces no me acuerdo. ahí ven otra cosa. Cambias el Ahí ven sitio. otra cosa, no lo cambio. Los martillos siempre han estado donde han estado, solo que Esther dice, las herramientas es tu asunto, Bueno, no me voy a meter en eso. pero no es cierto, sí lo Pero, has cambiado de sitio. pero cuando se trata de un matrimonio, yo soy en eso soy un poquito más pragmático, porque por lo menos Carolina vive con nosotros. Una chica, los que nos conocen, los que sí conocen, pues Carolina vive con nosotros y a Carolina cuando yo arreglo mis herramientas, yo le digo, mira, Caro, aquí está este martillo por si lo necesitas alguna vez, aquí está esto, aquí están estas cosas, porque yo creo que son cosas que todos debemos saber, así como Esther ordena la cocina y yo pongo atención donde ponen las cuestiones, no para devolverlo a su sitio, sino para encontrarlo cuando yo lo busco, Ujú. ¿no? Porque de verdad en eso también hablábamos y yo le decía, Esther, ¿cierto que tú tienes un cubículo para cierto tipo de paletas? Con qué cocinas? Y Esther dice, no, y después me puse a reír porque sí, le dije, bueno, pero es que es mejor si lo pones ahí porque ya sabemos. Ese tipo de conflicto, cuando no tienen una madurez y cuando no están dispuestos a trabajar en el matrimonio, se vuelve. De hecho, un ejercicio que hacen con las parejas es que a veces dicen, bueno, ¿qué conflictos hay en tu matrimonio? Y cuando comienzan a hablar son cosas que tienen que ver con el carácter, pero que son muy externas, que se Externo, pueden sí. arreglar, ¿no? Sí. Entonces, la idea, hoy estamos hablando de patrones que tú te identifiques ahí. Si eres el desordenado de tu matrimonio o el ordenado, pues más o menos Yo cómo, creo que cómo ahí se trabajarlo. vale decir que el desordenado puede aprender a que no afecte tanto al ordenado y el ordenado puede aprender a ceder un poquito y tranquilizarse para que no haga que el otro se sienta mm, controlado. Y después está otra característica Pero, que, pero sí decir, la persona ordenada por lo general se siente muy estresado cuando las cosas están muy desordenadas.
Eh, No sé si causa Bueno, estrés. eso es importante. Se estresa más el ordenado que el desordenado. Sí, es cierto. De verdad, el desordenado tiene que trabajar más en su personalidad y en su carácter para ser un poco más ordenado o dejar a la persona que está ordenada que haga las cosas y vivir bajo esos términos, pero tampoco abusar del ordenado. Pero el ordenado tiene que ser menos controlador. Sí, Porque de verdad, no estoy acusando a Estero de algo, pero en verdad una persona que es ordenada es muy controlador. Y lo digo yo porque me estoy proyectando un poco. En mis herramientas, cuando alguien va y agarra algo y lo deja en otro sitio, a mí me molesta mucho. Sí, ¿por qué no lo dejaste? Ahí está el clavo donde iba. Si lo sacaste de ahí, perdón, ¿por qué no lo pones ahí? Entonces hay que trabajar un poquito en eso, especialmente cuando se trata de tu esposa, de tu pareja, ¿no? entra mucho el aprender a perdonar también. Estaba pensando específicamente en la cuestión de los zapatos. Am, Esto en el primer año, primer, segundo año de nuestro Sí, saben que matrimonio, le apasiona lo de ordenado y desordenado a Esther porque ha tardado más tiempo aquí, ¿verdad? Ajá. que a mí se me molestaba y era una cuestión de diario. Yo me tropezaba 2, 3 veces al día con los zapatos. Entonces me molestaba y me irritaba y le decía cosas, pero se ponía bravo, solamente peleábamos, entonces dejé de decirlo, pero igual me estaba molestando. Entonces yo tuve que llegar a un punto de decir, ¿vale la pena dañar la relación que tenemos? No, es una cosa tonta. Entonces yo decidí no mencionarlo más, pero tampoco enojarme. O sea, que cuando me enojaba, de una vez lo perdono y lo suelto y pues oraba mucho y pedía a Dios no que le ayudara a él cambiar, sino que me ayudara a mí a aceptarlo así. Y ayudó un montón y después el mundo decidió comenzar a poner los zapatos donde yo no me tropezara. Después que ya no me quejé más. Y Esther nos está diciendo que si tú eres el que deja tus zapatos o la que deja tus zapatos por ahí, el que tiene el problema es el otro. No, Esther lo que está El que se da diciendo es cuenta que que hay un problema. ella decidió no molestarse sobre eso, porque de verdad también uno que es el desordenado en cuanto a poner los zapatos, todavía soy así un poquito, tiene que cambiar un poco eso, ¿no? Y sinceramente yo empecé a dejar los zapatos en otra parte porque Esther se estaba tropezando mucho. No sé si ese fue su sistema. Empezó a tropezarse más para que No. uno moviera los zapatos. Pero Pero es es importante el importante perdón especialmente con tu pareja, con y tus no hijos. guardarlo en tu corazón. Ahora, si es otra persona, no seas político, no seas como que, bueno, es otra persona y no le quiero caer mal. Y a lo mejor es un mal consejo, pero no tienes que calarte el carácter de otra persona externa que viene a tu casa a fastidiar. Sinceramente, yo tengo una política. Si tú vienes a visitar a mi casa o si tú vienes a quedar en mi casa, estas son las reglas de mi casa. No vienes a cambiar las reglas de mi casa. Y una de esas reglas es, obviamente, tienes que respetar, en mi caso, a mi esposa, ¿no? Como que muchas veces dicen, no, es que como soy amigo de este, entonces trato a la pareja de él como cualquier persona. No, eso es importante. Bueno, es otro tema, pero es muy importante. Pasivo y activo. Una frase que usaba el escritor para determinarla que me causó un poquito de conflicto, él decía, los pasivos hacen la historia, perdón, los activos hacen la historia, los pasivos Leen acerca de leen ella. acerca de la historia. No tiene nada que ver, la Pero historia se hace. sí, una persona pasivo todavía hace cosas, solo que es una persona como que muy tranquila y muy, quizás hasta procrastinador. Pero bueno, por lo menos mucha Alguien gente que que nos como que conoce, o si no estás escuchando y nos conoce, muchas personas tienden a pensar que yo soy activo y este eres pasiva, pero no. pero creemos que es al revés. Porque una persona que es pasivo es una persona que no es que deja hacer las cosas, pero es muy conformista con lo que tiene o con lo que está pasando. El que es activo no es que no es conformista, sino es que hace que las cosas mejoren un poquito, Mm, ¿no? Y trata de más que controlar la cuestión, es que trata de que lo que tiene sea proactivo, pues que sea algo que sirva para la cuestión. que sea más efectivo, Mm, digamos. Por lo menos muchas cosas. Obviamente, Más. en limpiar la yarda, yo trato de no limpiar el patio hasta que sea necesario. Mm, Esther siempre está tratando de recordármelo de la mejor manera. Después ahora veo algunas cosas que tengo que limpiar el patio por ciertas cuestiones. Pero soy muy pasivo en eso porque sinceramente me fastidia limpiar la yarda, aunque tenemos un cortagrama. y no me gusta mencionarlo porque yo sé que es un trabajo
feo, pues uno no lo quiere hacer, hace calor, pues Sí, y no tiene nada que ver tanto eso, porque hay otras cosas que sí son, que para mí son importantes y yo sí las hago, como a veces cortar un árbol o hacer un asiento, trabajar allá afuera, todo ujú, eso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también el concepto de lo que quiere hacer. Ahora, en cosas de la familia es muy importante eso, ¿no? Y entender. Ahora, los dos tienen que tener madurez en lo que están haciendo también, porque una persona muy activa yo creo que el extremo del activo es llenarse de actividad porque eso es lo que su personalidad a veces él piensa que le demanda. Y hacer muchas actividades no quiere decir que es lo mejor, sí. especialmente cuando se trata de ministerio y de la iglesia y de la Que hacer las familia, cosas de la manera más eficiente, pero a veces lo mejor es de mejor no calidad hacer también. algo también, Sí. porque por lo menos uno siempre me está diciendo, ya tranquila, necesitas descansar también. Y tengo que, bueno, yo tengo tantas cosas para hacer, pero ok, eso puede esperar. Voy a ir a pasar tiempo con él, a tranquilizarme y otras veces pues si no, no puedo, pero Pero ahí no sé si lo estamos viendo mal nosotros, pero en nuestra perspectiva, si identificas si eres activo y tu pareja es pasiva, si eso aplica a tu matrimonio, yo creo que ambos tienen que ayudarse. El pasivo a veces ayudar al activo a, hey, cálmate un poquito, descansa. sí, Me pasa mucho con Esther, porque porque el activo puede eh, arrasar con el pasivo. Sí, porque, bueno, pero y en ese caso, como lo dice, no es así, porque cuando se trata de actividades extracurriculares, de salir afuera, de ir a la playa, de salir de camping, ahí yo soy muy activo. bueno, tú, pero digo, en algunas parejas Pero es algo que puede pasar. por eso estoy dando el ejemplo, pero en cuestiones, en las actividades que tú haces en casa, como cocinar, limpiar, barrer, atender a los perros, Esther es la ama de casa, obviamente, no estoy aquí hablando como es mujer, eso es lo que tiene que hacer, porque muchas de esas cosas también las hago yo. Hacer Pero mercado, hacer mercado y todo eso, Esther ya. lo hace y lo lleva bien y está ahí, pero hay un momento a veces que le digo, por lo menos a veces terminamos, estamos enfermos y Esther, bueno, pero es viernes y tengo que lavar. Yo le digo, deja, chama, ya no hay más ropa interior o que tenemos suficiente ropa y sinceramente aquí se nos es fácil, si necesitamos ir a comprar algo limpio, vamos a comprar algo limpio, es mejor que descanse y sanes bien o que descanse que solamente por cumplir una actividad en esas cuestiones. Y también Esther a veces tiene que decirme, bueno, mundo, está bien que tengas oportunidad de faltar al trabajo, pero chamo, si no trabajas los 4 días, vamos a tener necesidad de dinero. Y estoy dando dos ejemplos específicos que a veces ha pasado con nosotros, ¿no? Entonces, entender eso y no dejar que te gane tu personalidad de ser una persona muy activa. Ajá, sigo. Ahora sí no te gustó, ¿no? Hace rato en desordenado y ordenado estaba más metida, ¿no? Lógico e intuitivo. Yo creo que este es un rasgo de la personalidad que son y aquí más que uno es así, el otro es así, yo creo que es algo que los dos se pueden desarrollar en una persona, ser Sí, lógico e intuitivo pero es lo que estábamos hablando el otro día. Yo sí conozco una persona que entra en esta en descripción esta de descripción de intuitivo. intuitivo, porque es una persona que sabe de una vez si me gusta o no me gusta, si esa persona es así o así, y le dice, pero ¿por qué? Y dice, ay, yo no sé, pero, y muchas veces, casi siempre tiene razón con lo que dice, es muy intuitivo en eso. En cambio, el lógico es más, mm, toma más tiempo para pensar y llegar a la conclusión. No sé si este es un buen ejemplo, pero vamos a poner este ejemplo. Por lo menos yo creo que soy algo lógico, pero soy más intuitivo. Tú Sí, eres más lógica. sí, Entonces vamos a armar un mueble, aunque se dice que los hombres no leen, no pero leen, no leen, ¿cómo se llama? Las instrucciones, mm, que es muy cierto, y eso no quiere decir que, es porque los hombres son intuitivos y las mujeres son lógicas, porque yo creo que no es tanto así. De yo hecho, creo que en la yo creo mayoría de que los la casos al mayoría revés. es al revés. Esther y yo, Sí. no es que yo sea gay, pero es que somos un matrimonio un poquito extraño. Muchos de los libros y los expertos que dicen que así es la característica de la mujer, a veces soy yo un poco más así y Esther es un poquito más. Porque de hecho, como Es más decíamos por la anteriormente, personalidad, Esther sí. tiene más la personalidad de su papá y yo tengo más la personalidad de la mamá de Esther. Tengo más la personalidad de mi mamá que de mi papá, creo yo. No También sé. porque influenció mucho, bueno, pero cuando vamos a armar un mueble, yo antes no le paraba pero después lo que aprendí a través del tiempo fue, vamos a armar algo nuevo que llegó, que nunca lo he armado,
y yo veo el aparato, veo el dibujo y de verdad en mi cabeza ya es lógico cómo va, pero a veces hay una pieza que yo digo, bueno, esto debería ir así y así va. Pero lo que yo hago es que le digo a Esther, ven, vamos a armar el aparato. Muchas veces Esther no hace nada, yo hago todo. Esther lo hace lo más importante, que es, toma, lee por favor las instrucciones y cuando yo llegue a un punto que no puedo, no sé qué paso dar, yo te lo pregunto a ti. Y hemos creado una cultura en armar aparatos, así, ¿no? Esther lee, y no estoy diciendo que ese es el consejo superior y hemos encontrado el hilo negro, no, no, no. Pero nos funciona a nosotros, que Esther lee y empieza a hacer las cosas y después llegamos a un punto, a veces nos trabamos los dos, discutimos mucho, ahora discutimos menos, antes discutíamos mucho para armar. Porque yo quería ir paso por paso y tú querías saltar los pasos. Teníamos una máquina de pesa que la mudamos como 5 veces en la casa, ¿te Uy, acuerdas? sí. Cada vez que quería mudar, yo veía la cara de Esther porque Esther sabía que ella tenía que leer las No lo podías instrucciones. alzar todo completo y moverlo, no, porque pesa mucho. Porque en los primeros años de matrimonio discutíamos mucho Ay, por eso, ¿no? sí. Porque cuando yo no podía pasar de un paso a otro, la culpa era tuya porque tú eres la que leíste el manual y tú debías decirlo. Ahí soy muy lógico, no soy más emocional. Pero necesitas buscar un acuerdo, necesitas entender qué soy yo, si soy muy intuitivo, y tener cuidado, porque una persona que su madurez le hace trabajar bien su intuición, está bien, pero también ser muy intuitivo a veces te hace llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Mm, ujú. Igual es lógico, si no es tan maduro en eso, su lógica lo lleva a cuestiones erróneas. Tiene que ver mucho con la madurez de la Sí, personalidad también. Planeador y espontáneo, pues, un poquito repetitivo. Una persona planeadora, Esther es más planeadora, yo soy más espontáneo, ¿no? sí, tú eres el que te levantas un día y dices, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la playa, vamos a ir a... Eh, Y yo tenía todo, entonces a veces mundo, ¿qué tú piensas hacer mañana? Se pone bravo. ¿Por qué? Porque él no quiere planear su día, pero yo quiero saber qué él está pensando saber para yo planear mi día alrededor de lo... Entonces, a mí me saca de onda un poco y tienes que tener la mente abierta a cuando me aprender. cambian los planes a última hora, pero él ha aprendido eso y esa es la manera que nos ha hecho funcionar. Él ha aprendido eso de mí y cuando quiere cambiar los planes me tira la idea y me da unos segundos, unos minutos para pensarlo y yo en mi mente reordenar mi día Bueno, antes de pero ya, el ser vamos. planeador espontáneo en muchas ocasiones no te va a causar tanto conflicto, pero sí te va a causar conflicto en algunas cuestiones como en lo económico. Puede Sí, causar mucho puede. problema, porque una persona espontánea, a veces el plan que quiere desarrollar demanda más dinero de lo que esa semana ganaron. Y la persona planeadora a veces ya tiene la idea de lo que es ¿cómo se llama? El dinero, el neto o el presupuesto, pero también una persona planeadora, si no cuenta sus planes, también puede estar planeando sobre algo que puede esperar un poco, porque a Ujú. veces también un plan espontáneo es mejor realizarlo ahorita que esperar, que planear muchas cosas, pero otra vez hay que tener la madurez. Hay que comunicar y ambos tienen que estar dispuestos a ceder un poco. Por lo menos una vez, bueno, una vez nos pasó cuando chocamos, Esther se rompió el pie y no podía hacer mercado. Entonces yo, bueno, yo voy a hacer mercado. Y iba y ni tenía idea de que había una base de cómo hacer mercado. Yo iba a arroz, agarraba arroz, esto. Y cuando llegamos, me acuerdo que Esther tenía como 2 semanas de reposo. Y Esther, a ver, ¿compraron esto? Sí, compramos esto. Y cuando Esther vio los precios, mira, pero hicieron el mercado que yo hago por el doble de costo. No, compraron menos cosas y pagaron más, Ajá. Entonces, porque no sabían pues que las circunstancias se demandaba ser espontáneo porque pues Esther estaba en cama y había que hacer las cuestiones, pero muchas veces, pero otra cuestión también una vez, yo por lo menos que era supuestamente más espontáneo, Esther vamos a la playa y Esther, no, no, y un día fue y Esther pasó 3 días en cama porque mucho sol le hace daño a Esther, a su piel y todo eso, y llegó un punto en el que yo comencé, bueno, hay que ser espontáneo en ciertas cosas, y otra vez como digo, conocerse mejor, llegar a un punto de madurez, no ser, que tu siempre personalidad no perjudique a tu poniéndose, pareja. siempre poniéndose en el lugar del otro, porque así vas a ser menos chocante. Si piensas cómo me gustaría que me hablara a mí o que me tratara a mí y yo hacerlo así, eso va a ayudar mucho. Ahora, y después también existen personas que nosotros le llamamos con alta energía y con baja energía, ¿no?
Los de alta energía siempre están como que se tomaron un Red Bull, una Uy, bebida no, esas energética. personas me cansa solamente de estar alrededor de ellos por media hora. Este eres de baja energía. Aunque también a veces tú vas a una actividad y hay 200 personas y a veces, no sé si el término es real, pero uno dice, me engenté, hay mucha gente, me quiero ir. Yo soy así. Existe eso, pero de verdad hay personas que son de mucha... De hecho, los de alta energía tendemos a ser muy habladores. Yo hablo mucho, Esther habla menos. Esther decía que una de las cosas cuando nos casamos que le gustó es que, bueno, porque sabíamos que nos íbamos a dedicar al ministerio, cuando vamos a reuniones burocráticas o reuniones con gente, yo actuaba de ese filtro para Esther, porque Esther no Yo quería digo que el hablar. mundo es mi amortiguador social. Ah, pensé que mi amor querido, amortiguador. Pero llego y a veces cuando le quieren preguntar cosas a Esther, perdón, o insistían que Esther compartiera, yo tomaba la palabra y muchas veces me decían, ay, pero tú eres odioso, no dejes que tu esposa hable, Mm. pero no, es porque conocía a mi esposa y sabía que de verdad Yo Esther no tengo que quería. planear todo lo que voy a decir, a ver si estoy en público, entonces me da chance también pensar qué es lo que voy a decir. Y si siento la presión, a veces no puedo ni pensar en qué decir y me quedo, ay, peor. Pero Entonces me ayuda. pero eres de baja energía, no quiere decir que hay personas flojas y no flojos, no, bajo energía quiere, porque Esther hace un montón de cosas en la casa, pero Una, necesita más tiempo para descansar. yo puedo ponerme al lado de una persona de alta energía y yo de baja energía y hacemos la misma tarea de casa y ellos lo pueden hacer en 10 minutos y yo me tardo media hora y quizás, y no sé por qué, porque yo siento que estoy trabajando rápido, pero simplemente es así. Y ahí el conflicto puede venir por malentender de que es que mi pareja es de baja energía, pero es lo que es flojo, acomodado, no sirve para nada. Pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces esa persona sí está haciendo lo que tiene que hacer, solamente que lo está haciendo a su ritmo. A veces hay Ujú. cosas que se tienen que hacer un poco más rápidas, a veces hay cosas que se pueden hacer más lentas. Otra vez, Pero una entender. persona de baja energía necesita recargarse. Sí, yo puedo pasar bueno, antes podía pasar 72 horas despierto en actividades full, porque era así, pero tenía que pasar 24 horas durmiendo prácticamente, o 18 horas En durmiendo. cambio, yo necesito descanso más a menudo entre mis proyectos, porque si me canso demasiado, como que me tardo más para recuperar. Ahora entiendo que toda la charla que hoy estamos diciendo se suena a veces como que bastante o plástico, muy filosófica, pero sí tiene que ver con la personalidad, con lo que somos nosotros. Y yo Y creo que que hay más cosas, eh, pero y no estamos dando una lista, sí, hay muchas más cosas, no estamos solo dando una que lista aquí que ¿cómo se llama? Los positivos, los de alta energía, esto y lo otro son una misma categoría, porque yo creo que a veces en la sí, característica pues algunas personas son de baja energía, pero son muy positivos o son muy, ¿cómo se llama? Son diurnos, no tiene nada que ver eso sí, de no que tiene esta es nada la que ver uno categoría, ¿no? con el, sí. Es lo que es nuestra personalidad. Es muy influenciada por nuestro ambiente y por nuestros padres y por nuestra formación. Ahora, la pregunta, ¿qué pasa cuando choca cuando mi carácter choca con otra persona que a lo mejor se siente que tiene razón? Bueno, lo primero es entender el concepto de quién tiene razón. Siempre pensamos que tenemos razón, las Sí, personas. siempre pensamos que tenemos razón, pero por eso digo, lo primero es entender el concepto real de lo que es la razón. Sí. Y después caer sobre todo. Por lo menos a veces tenemos muchos problemas con hermanos maduros, porque esos hermanos maduros tienden a vivir una vida que le funciona a ellos en la aplicación de algunas cuestiones, verdades bíblicas, que en su sistema de vida, en su ambiente, así es, y a veces como me sirve a mí, tendemos a predicar es la aplicación que me sirve a mí, no lo que la verdad bíblica en verdad enseña. Entonces nos volvemos más dogmáticos que bíblicos. Ujú. Y hay que tener cuidado ahí, ¿no? A veces me dicen, ay, Mundo, ¿tú eres evangélico? Sí. Y los evangélicos no hacen eso. Y yo lo que le digo a las personas, bueno, muéstrame en la Biblia que yo no puedo hacer eso. No, pero es que yo no leo la Biblia. Entonces, como tú que no lees la Biblia y no eres ni creyente, me vas a decir cómo viven los evangélicos. O sea, ¿porque tú me tienes que dar a mí el manual de vida? Sí. Eso es una de las formas muy fácil y muy odiosa de arreglar esa cuestión. Pero cuando hablas especialmente con tu pareja, pues necesitan sentarse, si es algo que es muy conflictivo. Esther decía, lo de los zapatos, ella decidió y dijo, me los tomo y al final yo cambié, gracias a Dios por los dos. Pero hay otras cuestiones que no hemos sentado, ¿no? Como eso de que, mira,
es que está bien que tú quieras ir a veces, llevarme a comer afuera, pero no estamos ganando suficiente para ir 2 o 3 veces a comer afuera, o una vez a comer afuera, ¿no? Entonces, hay que hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Está bien que tú tengas energía, que tu energía, o tú te despiertes a las 9 de la noche, te den ganas de hacer un montón de cosas, pero a esa hora yo tengo que dormir, porque si Que no no, estorbes. te enferma. Bueno, en Sí, el caso tuyo te da migraña, sí. entonces hablábamos de ese tipo de cuestiones. Eso es importante. Tener eso. Mire, en cuanto a la personalidad, hay un versículo bíblico que me encanta mucho, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me gusta eso porque me hace pensar en ese momento de concepción. Uso esta palabra muy técnico, en ese momento de concepción en el que se forma mi ADN, me da mi personalidad en cuanto a ADN, porque eso es un buen argumento para ser pro vida, ¿no? En un mundo en el que la vida no es tan importante. No, yo tengo derecho a mi cuerpo. El que está dentro de mi cuerpo no tiene derecho y así que lo aborto. Y ahí no me estoy metiendo con las mujeres, especialmente cuando hablo del tema del aborto. Yo personalmente pienso que gran parte del problema de aborto en la sociedad es el hombre, el varón, que somos irresponsables y somos pocos hombres de no hacernos cargo de una responsabilidad tan importante como es la vida de un hijo. Yo sé que es un tema bastante profundo, pero Dios nos formó. Me encanta porque no podemos, cuando pensamos la evolución, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamiento, porque cuando pensamos en la evolución, lo que decimos es que los humanos venimos del mono, prácticamente somos bestias evolucionadas y nos justificamos, pues si venimos de bestia, vamos a actuar como bestias. No es así la vida. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, en el tiempo de concepción, ahí estaba la mano de Dios. La vida es un milagro hecho por Dios, ¿no? Ahora, si quieres algo gracioso, lee el versículo 14 de este mismo salmo, el mismo capítulo, y el tipo dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Este es el salmista que está hablando del mismo, porque está hablando que me formaste a mí. Bueno, una interpretación un poquito graciosa, pero Dios te formó. No importa quién tú seas, si eres hombre o mujer, si eres, si vienes de una familia más rica o menos o más pobre, no, Dios tiene que ver. Somos criaturas de Dios y eso ya es una bendición. Y la otra cuestión en cuanto a eso es, bueno, es que así soy yo. ¿No? Lo llevamos hacemos una demagogia. Bueno, Dios, si así me creaste, ahora me aguanta. No, Dios nos da a nosotros el privilegio de cambiar, de formarnos mejor, de madurar. Me gusta mucho, la semana pasada hacía una paráfrasis de este versículo, esta vez lo pongo, porque conocemos mucho, según de Corintios 5:17, ¿no? Aquel que está en Jesús es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un versículo muy popular, pero este versículo 16 que es el anterior, obviamente, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este versículo me encanta mucho porque este versículo está hablando de nuestra identidad, de que ya no somos personas solo pecadores. Cuando somos creyentes, nuestra identidad está en Cristo. Somos hijos de Dios. No, eso es nuestra personalidad, eso es nuestra identidad. Y como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de madurar y mejorar y de verdad trabajar nuestra personalidad y que nuestro comportamiento sea excelente. No importa, no, pero es que este tipo es un pasivo, o este tipo es poca energía, o esta persona es muy positivo, o esta persona si tu identidad está segura en Cristo, siempre vas a tener la oportunidad de mejorar la vida. Dice, y si a Cristo, si le conocimos la carne, ya no le conocemos así, porque Cristo pues venció la muerte, venció esa capacidad pecaminosa y nos hace la oportunidad de ser buenas personas. ¿Por qué cierro con estos dos versículos? Porque yo lo veo como una oportunidad y no una excusa de decir, bueno, pero es que así soy yo, Esther, porque soy latino, negro y era pobre cuando tú me conociste, entonces ahí voy a quedar. No, hay que trabajar en la vida. Obviamente, no, tampoco estoy diciendo, es que soy negro y ahora voy a ser blanco, porque no tiene que ver nada tu color si eres malo o bueno. Eso es lo Porque que eres. Dios te creó y Dios no se equivoca, pero hay cierta corrupción por el pecado que hay en el mundo
que va a hacer que algunas cosas que como Dios los creó eran positivos y pueden volverse negativos. Y necesitamos ser conscientes de que aunque está en mi ADN, yo puedo cambiar. Dios no te manda a transformarte si no te capacita para hacerlo. Exactamente. Y de hecho Dios te da las herramientas pues para esa transformación. Entonces no hay excusa para no cambiar cosas que van en contra de lo que Dios quiere o que necesitas, quizás no es porque es malo, sino solamente porque está causando un conflicto en tu matrimonio. Entonces necesitas trabajar en eso. Pero siendo la pareja de una persona que está tratando de cambiar algo, sé paciente con ellos porque es difícil. Y ahí hay varias aplicaciones. Si tú eres el creyente en la pareja, siempre a los que son creyentes le toca más duro. Al que es maduro le toca más duro porque es el que tiene que tener más paciencia, más cuidado. Eh, si notas, Esther y yo siempre terminamos con nuestra máxima de argumento es, empieza el cambio a lo positivo en los conflictos que hay en mi matrimonio conmigo. Si mi personalidad o la personalidad de mi pareja está causando conflicto, pues yo tengo que observarlo y a buscar la manera de ayudarle, no de manipularle a que haga lo que yo quiera, sino de ayudarle. Primero ver cómo yo puedo cambiar Y yo cómo puedo y si cambiar. es algo que esta persona, mi pareja, necesita cambiar, en vez de tratar de cambiarlo, o obligarlo o presionarlo a cambiar, orar por ellos y dejarlo en las manos de Dios, Y ahí meto el que tema, también es difícil hacer, pero es más efectivo, porque si quieres que un cambio sea real y duradero, necesita ser cambiado desde adentro porque él mismo quiere o porque ella misma quiere, no y, porque y, tú lo y ahí presionaste. meto el tema que es importantísimo. Dos temas importantísimos. Con eso concluyo. Primero, todos los humanos fuimos formados por Dios. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Segundo, todo el que es creyente ya tiene esa capacidad de que Cristo vive en ti. Si no eres creyente, pues pregúntale a alguien. Y si no, pues es poner tu fe en Cristo. No, no esa cuestión mística, sino poner tus convicciones. Cristo, lo que tú hiciste por mí es real. Creo que tú pagaste por mi culpa. Perdóname. Si ya eres creyente y no has madurado y estás ahí estancado, necesitas, Señor, perdóname, por favor. Necesito empezar a trabajar en mi vida. Muéstrame, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Si debo perdonar, qué debo cambiar en mi carácter, cómo debo hacerlo más integral en cuanto a ti. Hay muchas cosas para hacer. Otra vez, busca personas expertos, busca líderes en tu iglesia, busca matrimonios maduros, obsérvate, pregúntale a otras personas lo que observan de ti, porque a veces nosotros no podemos salir lo suficiente de nosotros mismos para identificarnos nosotros mismos, pero otras personas pueden decir, bueno, de verdad tú eres una persona muy activa o muy pasiva, o de verdad tú eres una persona con mucha energía o poca energía. Trata de escucharnos. ¿Algo más, Esther? Nos pasamos. Dijimos que no teníamos mucho material y hablamos como una hora y media. Perdón, los que nos acompañan, lo pueden ver en partes también. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.